compañeros de delito le decía que lo golpeara con la cacha de la pistola, lo que intentó en alguna oportunidad, pero no lo pudo lograr de la forma que él quería. Esta persona, el dueño del local, al ver que estos sujetos no le disparaban o al menos no reaccionaban como ellos decían o con la violencia que al menos amenazaban a esta persona, decidió amenazarlos con una silla, incluso los golpeó, los alcanzó a golpear con esta silla en la que él estaba sentado tomándose una taza de café. Todo esto quedó registrado en la cámara de seguridad que instalaron estas personas, que fue instalada luego de un asalto también que sufrieron anteriormente, hace aproximadamente un año en este mismo almacén. Decidieron instalar esta cámara de seguridad que les permitió poder identificar a estos sujetos que ingresaron a robarles en el almacén. Nosotros pudimos conversar con esta persona, con el dueño del local y también con su madre, quienes nos comentaron más detalles de lo que fue este asalto, en donde ingresaron 4 sujetos y todo quedó registrado en las cámaras de seguridad de este almacén. No sé si estamos en condiciones de poder escuchar a estas personas con quienes nosotros pudimos conversar durante esta mañana. Escuchemos. Y estaba tomando té y en eso entra el rápido, me da vuelta y el otro viene por acá. Y el que viene por acá me pesca el teléfono y me empezó a asegurar y ahí yo le pego una patada y me agarra del pie y me empieza a tirar del pie. Y en eso pesqué la silla y la puse así, para cubrirme un poco de este. Y entonces veo ya que me cacha el dolor en la plata y yo le voy y le pego a los dos con la silla para allá. Gracias a Dios no pasó más allá, pero el susto casi me mató, porque yo pensé que yo iba a salir de ahí de la cocina, ya veía el negocio y lo iba a encontrar tirado en el suelo sangrando. Fue algo espantoso para mí, o sea, fue algo tan grande que yo temblaba cuando vinieron los carabineros. Carabineros me miraba y me decía que me calmara, porque tengo que haber estado muy pálida, yo creo. Impactante relato desde quienes fueron testigos y también protagonistas de esta lamentable situación, este asalto que sufrieron esta familia que tiene su almacén en el sector del Cerro Placeres, en la calle Javiera Carrera. Este valiente dueño de este local que decidió enfrentar a los 4 delincuentes, estaba solo, enfrentó él solo a estos 4 delincuentes, solamente con la silla que él tenía en el local logró persuadirlos y que finalmente se fueran del local. Ellos venían a buscar la recaudación del día, que era mucho dinero. Afortunadamente, nos decían ellos, por suerte, solo se llevaron 40.000 pesos aproximadamente, que era el dinero que estaba en la caja de registradora al momento que ingresaron. No pudieron porque esta persona nos comentaba que habitualmente, a medida que pasan las horas, va sacando el dinero de la caja de registradora y la va guardando en otros lugares de la casa, así que por fortuna en ese momento los delincuentes no pudieron encontrar más dinero de lo que venían a buscar en ese momento. Con mucha violencia ingresaron gritando, la gente estaba al interior de la casa, estaban viendo un partido de fútbol, nos comentaban a esa hora y escucharon los gritos de la persona que estaba en ese momento atendiendo el local en el Cerro Placeres. Escuchemos a vecinos que nos comentaban también más detalles sobre esta experiencia. De repente, en las fiestas patrias, no hubo problema, habían hartos carabineros, no hubo problema. Pero ahora que se terminan las fiestas patrias, como que ya se perdieron los carabineros. Y eso es lo malo que es ese sector. Es que hay una sola comisaría, está por ahí arriba. No, pues no veo nada, no se ve movimiento carabinero ahí. Falta más presencia aquí. Falta de seguridad, quizás mayor presencia de carabineros, pedían los vecinos con los que nosotros pudimos conversar durante esta mañana. La comisaría más cercana es la que está en el Cerro Barón, la tercera comisaría acá ubicada en Valparaíso. Por ende, nos decían, al menos los vecinos, ellos denunciaban que falta presencia policial en ese sector, pese a que consideran que es un sector tranquilo. Habitualmente no suceden estas cosas, pero claro, dicen que cuando hay mucha oscuridad, incluso una de las vecinas nos comentaba que hay muchos árboles. Eso también permite que al momento de baje la luz los delincuentes puedan moverse por ese sector y quizás también eso también ayuda a que ellos intenten este tipo de asaltos con la violencia, con lo que nosotros podemos ver en las imágenes, que por suerte no terminó de mala manera. Esta persona, este locatario, los sacó del local valientemente. Pudo haber terminado de peor manera. Quizás si el arma efectivamente hubiera estado funcionando, esto sería una historia completamente distinta a la que nosotros estamos contando a esta hora desde Valparaíso. Sí, Diego, bien arriesgada la maniobra, pero como tú bien decías, por suerte funcionó en esta ocasión. Muchas gracias por toda la información. Buenas tardes.
Y dejamos lo que ocurre en nuestro país y les contamos que se agudiza la crisis política que ocurre en Perú. Esto después de la renuncia de Arauz, quien duró, recordemos, 24 horas en su cargo de presidenta encargada del país vecino, tras presentar su renuncia indeclinable al cargo. Bueno, vamos de inmediato a Lima, Perú. Allá están nuestros equipos encabezados por Mauricio Bustamante, que se levantó muy temprano. Hay que recordar que tienen 2 horas menos que nosotros, Mauricio, ¿no? Exactamente, ¿cómo estás, Gonzalo Carola? Muy buenas tardes a todos. Acá todavía son pasadas las 11 de la mañana y quiero partir mostrándoles junto a la cámara de Michael Briley una situación inédita. Quienes hemos tenido la suerte de estar en otras ocasiones en Perú, esta imagen ciertamente no es habitual. Esta es la Plaza de Armas de Perú. Estamos junto a la Catedral Metropolitana, junto al Palacio Presidencial, el Palacio Pizarro, y ustedes pueden ver, está prácticamente vacía, solo un par de personas en este sitio, porque en torno al Palacio Presidencial hay fuertes medidas de seguridad. Es prácticamente imposible ingresar hasta este lugar, salvo algunos periodistas, algunos colegas que vemos despachando ahí desde las escalinatas de la catedral al fondo, y grupos reducidos de turistas organizados, digamos, por algunas agencias. Pero de alguna forma esto da cuenta de la crisis política que ustedes ya decían se está viviendo en este país. Hagamos un breve resumen. Recordemos que el lunes por la noche el presidente Martín Vizcarra, después de 2 mociones de confianza que le fueron negadas por el Congreso, un Congreso mayoritariamente opositor a su gestión, él resolvió cesar en sus funciones al Congreso. El Congreso acá en Perú es unicameral, no hay diputados y senadores, sino que es una sola Cámara, un solo Congreso, y él cesa en sus funciones a los 130 congresistas y convoca a nuevas elecciones para fines de enero del próximo año. Una situación que, en contrapartida, genera la reacción justamente del Parlamento, quien objeta la decisión del presidente Vizcarra y nombra a una presidenta encargada, que es justamente su vicepresidenta, Marcela Arauz, quien asume justamente en esa función. Y ayer martes Perú estaba con 2 presidentes, un presidente y una presidenta, una situación que se vino a resolver recién, casi a la medianoche, digamos, cuando ella, en definitiva, presenta su renuncia al cargo de vicepresidenta, pero también dice que no están las condiciones dadas para asumir sus funciones. Es lo que resume de alguna forma el diario El Comercio, tal vez uno de los más prestigiosos acá en Perú. Arauz renuncia a la vicepresidencia y se genera toda una incertidumbre que, si me permiten, está reflejada también en este otro titular. Este es un diario más popular, el diario Expreso, que dice: a un paso de convertirnos en Peruzuela, democracia y economía en riesgo tras la disolución del Congreso. Pero este día miércoles la situación ya está, o se ve al menos, un poco más en calma. Hay, ya decía, férreas medidas de seguridad en torno al Palacio Presidencial, también en torno al Congreso aquí en Perú, que durante esta tarde va a tener una sesión extraordinaria de una comisión que debiera revisar qué es lo que va a ocurrir con estas elecciones a las cuales ha convocado el presidente Vizcarra para enero próximo. Vamos a ver si confirman esa decisión o eventualmente la objetan, mientras que el presidente Vizcarra está en este minuto al interior del Palacio Pizarro tratando de definir también quién va a integrar su comité de ministros, porque tras la renuncia de Arauz, tras la decisión de algunos ministros también de abandonar el cargo, él tiene que definir cuál va a ser su equipo de gobierno. Vamos a estar atentos justamente a varias de estas decisiones que mantienen un clima de incertidumbre política y también, ya decíamos, de incertidumbre económica. La Bolsa de Comercio de Lima ayer tuvo sus peores registros en los últimos 2 años, sigue subiendo el precio del dólar y esperamos estar atentos a lo que pueda decir en las próximas horas tanto el presidente Vizcarra como algunos congresistas. Gonzalo, Carola. Sí, realmente increíble además la imagen que nos muestras de lo vacío que está todo ahí, el centro cívico en Lima, Perú. Es solamente un ejemplo, ¿verdad?, práctico de lo que está ocurriendo en este país. Afortunadamente, Mauricio, con algunas variaciones en el escenario que conocimos ayer, donde la situación podría haberse complicado aún más para los peruanos, pero todo indica que parece que Martín Vizcarra con esto estaría aprovechando de reforzarse en su posición y que esta determinación y la propuesta de convocar de manera anticipada a elecciones es el mejor camino y logra cada vez más convencer al resto del espectro político, Mauricio. Sí, de todas maneras, Gonzalo, hay una cuota de incertidumbre
por lo menos en dos aspectos. Uno, la última vez que se cesó al Congreso en sus funciones fue bajo la administración de Alberto Fujimori, de quien los peruanos, o la mayoría de ellos, tiene un triste recuerdo, especialmente de ese periodo en que Alberto Fujimori gobernó durante un par de meses prácticamente sin contrapeso. Y lo otro es que, de acuerdo a una reforma que se aprobó el año pasado, el 2018, ninguno de los congresistas que fueron cesados en sus funciones pueden postular en enero próximo. Así es que va a haber que renovar completamente los 130 congresistas, y esos congresistas además solo van a permanecer hasta este momento 1 año y medio en funciones hasta que sean las elecciones generales de julio del año 2021. Así es que son decisiones que todavía están sobre la mesa, todavía generan cierta incertidumbre, pero que han tenido, por una parte, el respaldo popular. El cierre acá en torno al Palacio Presidencial y también en torno al Congreso se explica porque anoche hubo algunas manifestaciones que por lo menos acá en Lima y en otras ciudades del Perú fueron mayoritariamente en respaldo al presidente Vizcarra. Aquí crece aquella frase que dice que se vayan todos, porque recordemos que toda esta crisis política tiene su origen también en las medidas que el presidente Vizcarra está tratando de tomar en pro de la transparencia, en contra de la corrupción. Recordemos que él asume en el cargo no por elección, por votación popular, sino que en reemplazo él era el primer vicepresidente de Pedro Pablo Kuczynski, PPK, quien debe renunciar al cargo en marzo del año pasado en medio de las investigaciones del caso Odebrecht, que, abro aquí un paréntesis, hoy tiene un nuevo capítulo también en Brasil en el marco de la investigación del caso Lava Jato, que podría traer también nuevas sorpresas. Y justamente, Mauricio, al respecto, la situación y la reacción del mercado peruano y de la bolsa. Tú bien nos decías, a ver, su peor crisis hasta ahora es el verano de 2017, cuando estalla el caso Lava Jato. Durante agosto de este año se compara la situación económica que se está viviendo con un mes muy bajo en cuanto al crecimiento, comparable justamente con ese 2017, esos meses del verano. ¿Cómo reacciona en este momento? ¿Qué se oye en las calles cuando tú hablas con las personas que están deambulando, cuando llegas hasta el aeropuerto? En general, ¿de qué habla la gente? ¿Cuál es su principal miedo? ¿O no lo hay? Mira, de lo que hemos podido recoger en términos generales es un respaldo a las medidas que está adoptando el presidente Vizcarra. Respecto de la economía en particular, hay una incertidumbre por la situación actual, pero también por el escenario internacional, del cual también hemos visto efectos nosotros en nuestro país. Perú era una de las naciones de América Latina que estaba creciendo también sostenidamente, pero ahora se abre un gran signo de interrogación respecto de cuánto impacto podría tener esta incertidumbre política en la actividad económica. De todas maneras, la ciudad, más allá de esta plaza, sigue funcionando, siguen los negocios abiertos, la gente tratando de hacer su actividad como siempre, pero todos muy pendientes de lo que dicen los medios de comunicación. Ya ha llegado bastante prensa internacional acá también a dar cuenta de esta situación, que claro, tal vez se aleja de este titular que decía Peruzuela, pero de todas maneras marca un clima de incertidumbre muy potente que vamos a ver cómo se sigue desarrollando con los días. Sí, vamos a estar atentos a tus reportes, Mauricio, desde Lima, Perú, pero también a lo que está pasando con mucha atención en Brasil, con esa diligencia, ¿verdad?, que está concatenada de una u otra manera con lo que está sucediendo allá en Lima, pero que hace mucho rato, que es cáncer de corrupción del denominado caso Lava Jato, ha afectado, ¿verdad?, a toda la región y tiene incluso a presidentes no involucrados en esta situación y probablemente, y es el temor, de que involucre a más políticos y congresistas en Perú. Estaremos atentos, Mauricio, gracias por tu informe. Definitivamente. Muchísimas gracias a ustedes. Los dejo con la imagen de Michael Bradley con el Palacio Pizarro, el Palacio Presidencial, donde a esta hora siguen reuniones el presidente Martín Vizcarra. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Y seguimos en nuestro país. Detienen a 3 delincuentes pertenecientes a una banda que realizaba diversos robos en el sector oriente de Santiago. Dentro de sus antecedentes mantenían una alerta vigente de Interpol. Fabián Collado, ya no nos sorprenden estas cosas, esto de el amplio prontuario policial, los antecedentes, alertas internacionales. ¿Qué ocurre? Exactamente, esto data de hace algún tiempo y además que se trata de peligrosos delincuentes. Imagínense, de la persona que ustedes hablan, es uno de los antisociales que opera en nuestro país y
que había causado lesiones en el extranjero, había burlado accesos de seguridad para poder escapar, ingresar a Chile y ya estaba robando acá en la región metropolitana. Ustedes van a revisar ahora imágenes de cámaras de seguridad de cómo estaban realizando todos estos robos en el sector oriente de la capital y que estaban siendo investigados por la Fiscalía Metropolitana Oriente, por la Brigada Investigadora Criminal de Providencia y también por Seguridad Ciudadana de dicha comuna. Estos antisociales hace varios meses que estaban operando principalmente en este caso, no con violencia. Estaban esperando para no levantar tanta sospecha que los propietarios de diversos inmuebles se fueran de sus casas de esta manera para no intimidar y con ganzúas poder abrir las puertas y poder acceder hasta el interior de estas propiedades. Ahí ustedes están viendo en estas cámaras de televigilancia cómo ya se estaban llevando joyas, dinero en efectivo, incluso electrodomésticos. Todo esto lo cargaban en diferentes vehículos, los cuales estaban clonados. ¿Para qué situación? Para que después no fueran rastreados con las diversas cámaras de televigilancia, que los delincuentes obviamente saben que hay bastantes en el sector oriente de la región metropolitana. Luego de cometer estos ilícitos iban hacia otra comuna y así sucesivamente. Hay al menos 5 o 6 delitos aproximadamente que están siendo investigados. Pero hay uno puntual en la comuna de Providencia que los hizo caer durante los últimos días. Luego de que se pudiera observar este vehículo que estaba clonado, pese a que ellos querían pasar inadvertido, se hizo un control vehicular por parte de los inspectores municipales de la comuna, esta operación en conjunto con los detectives de la Policía de Investigaciones, y es así que todo estaba relacionado. Estas imágenes que ustedes estaban viendo, los rostros se podían observar que se trataba de ellos, de esta peligrosa banda que estaba operando, robando estos domicilios que querían pasar inadvertidos. Incluso uno de ellos, como les decíamos, tenía esta alerta de Interpol por los delitos de lesiones en el extranjero. Además de eso, el resto de la banda tenía antecedentes por robo e incluso uno de ellos por secuestro al interior de nuestro país. Son 2 hombres o una mujer, los cuales van a ser puestos a disposición de la justicia durante las próximas horas, donde lo fundamental son las imágenes de televigilancia que ustedes estaban observando en pantalla. Les decíamos, operaban con ganzúas y por eso se hacían llamar la banda de los ganzúas efectivamente. Hay diversos elementos que ellos lograron sustraer desde estas propiedades, parte de ello que fue incautado por la Policía de Investigaciones, pero lógicamente muchas especies que fueron robadas alcanzaron a ser reducidas. Hay todo un trabajo especializado que se está realizando para poder ver dónde terminaron todos estos bienes de las personas afectadas para tratar de recuperarlos. Es una labor bastante compleja, lamentablemente, pero hay un botín muy alto que estos delincuentes habrían obtenido mediante esta gran cantidad de ilícitos. Uno de los robos está 100% acreditado y por eso van a ser formalizados por robo lugar no habitado en el Centro de Justicia durante las próximas horas, mientras que el resto que les comentamos está en materia de investigación para que se puedan reformalizar durante el futuro. Tenemos algunas declaraciones que pudimos obtener durante las últimas horas. Escuchemos. Se hizo la detención de 3 personas, 2 de ellas con amplio prontuario penal por el delito de robo, secuestro y otros delitos. Se incautaron varias especies, joyas, dinero extranjero, celulares y un vehículo que al peritaje por parte de peritos de nuestro laboratorio de criminalística se determinó de que el vehículo tenía un motor de otro vehículo con encargo por robo. Esta banda, su forma de operar, esperaban que los domicilios estuvieran desocupados y ingresaban y realizaban el robo de especies, joyas y dinero. Teníamos bastante claro qué tipo de autos usaban, a qué horas operaban, en qué lugares operaban, y en ese minuto se avistó el auto y dimos inmediatamente alerta a la PDI. Quiero señalar que junto con la PDI, junto con Carabineros, junto también con la Fiscalía, es que estamos logrando las bajas de delitos que estamos logrando en Providencia.
Y ojo, que es un delito que se va a seguir investigando principalmente porque ya nos estamos acercando a fin de año, estamos en octubre, los últimos meses del 2019, y este tipo de ilícitos se acrecenta en enero, en febrero, cuando la gente sale de vacaciones, el rol, lugar no habitado, donde es fundamental las imágenes de televigilancia que los mismos afectados aportan cuando la gente instala este tipo de seguridad. Es muy importante para poder verificarlos en una posterior investigación, como fue en este caso, para poder detener a esta banda. Vamos a revisar más informaciones. Ustedes recordarán un caso que fue muy bullado y estremecedor, la muerte del perro Cholito. Este caso que fue altamente comentado en principios del 2017, cuando en una galería del sector de Patronato, el pasado 4 de enero del 2017, Jocelyn Cataldo, Franco Núñez y además Rosa Jadwe, la última le habría pagado a los dos primeros para terminar con la vida de este perrito, con palos, además con patadas, lo habrían golpeado en reiteradas ocasiones para terminar con la vida de Cholito, que además este caso se dio a conocer por diferentes redes sociales, y se sumó a todo esto las diferentes autoridades que derivó en qué, en la modificación de la ley de tenencia responsable de mascotas, en sumar como agravante este tipo de situaciones de las agresiones a todos, a las mascotas, a los animales y un sinfín de cosas en contra de los animalitos. Sumado a esto, estos mismos imputados, los cuales estaban en todo un proceso judicial, se pudo corroborar que el 6 de enero, 2 días después de haber agredido a Cholito, también le habrían quitado la vida al perro Rocky, también en la comuna de Recoleta, y bajo el mismo modus operandi. Durante esta jornada se realizó el juicio simplificado en contra de estas tres personas. Rosa Jadwe es quien les habría pagado, y por eso ella recibió una multa de 40 UTM como autora intelectual. Jocelyn Cataldo y Franco Núñez, quienes habrían sido los autores materiales de las brutales golpicias, habrían recibido 100 días de reclusión condicional bajo la legislación antigua. Recordemos que ellos no estaban bajo la ley Cholito porque la ley no es retroactiva. Habrían recibido 61 días, pero en definitiva fueron 100 días. Por eso es que la Fiscalía y también la abogada querellante estaban bastante conformes a raíz de esta situación. De todas maneras, todos ellos quedaron con antecedentes por maltrato animal, y sumado a toda esta situación, lo que nos explica el Ministerio Público, la Fiscalía Centro Norte, que las penas mínimas se elevaron a raíz de la ley Cholito de 61 a 41 días como mínimo. Tenemos algunas declaraciones por parte del Ministerio Público, también de la abogada querellante, que pasamos a revisar a continuación. Terminó el caso llamado Cholito, en donde lo que tenemos es principalmente una condena a las 3 personas que se vincularon a estos hechos, y las 3 personas fueron condenadas. Lo importante es tener en consideración que esto, obviamente, estamos hablando de una pena que es previo a la ley Cholito, ¿cierto? Y por lo tanto, en ese contexto se obtuvo una pena, son penas de privativas de libertad, que son de 100 días, y más unas penas de multa. Un ataque brutal, digamos, a Cholito, que es golpeado brutalmente con palos, envuelto en frazada, y el animal, digamos, sufre consecuencias serias, muy ensangrentado, y es botado en un sitio de tieso. Se logró un muy buen resultado en relación a la penalidad que tenía este tipo de delito antes de la reforma que se hizo a esta normativa. Se logró que los imputados estuvieran obligados a reconocer su participación, reconocieran lo que hicieron en relación a las conductas desplegadas de maltrato hacia ambos perros, y el balance positivo que también hago es que ha habido un avance en la sensibilización de las autoridades del Ministerio Público en relación a este tipo de casos.
Un proceso judicial de casi 2 años que termina con condenas efectivas, con condenas que son más elevadas en relación a la legislación antigua, como decíamos, no es retroactivo, con la que puede recibir cualquier persona que esté involucrada en maltrato animal durante esta jornada, y además de eso que genera un precedente muy importante y que afortunadamente hubo un cambio a la legislación, por eso que existe la ley Cholito en estos instantes. Vamos a revisar más informaciones de las últimas horas. Comuna de Quilicura, donde un trabajador fue baleado, todo esto en medio de un violento asalto que ocurrió cerca de las 8 de la noche en la comuna de Quilicura. Calle Ojos del Salado. Se trata de una empresa de logística y demolición. Hasta ese lugar llegaron 3 delincuentes encapuchados, los cuales burlaron los accesos de seguridad. Justo cuando estaba terminando uno de los turnos de la empresa, habían cerca de 18 trabajadores. Estos antisociales llegaron en al menos un vehículo y 12 de ellos estaban armados. Se intimidaron a las personas que se estaban desempeñando al interior y comenzaron a robar algunas especies que ellos portaban, como celulares, joyas, además de computadores que existían en la empresa y también una camioneta de este recinto comercial. Todo esto evaluado en más de 13 millones de pesos. Justo cuando se estaban retirando de esta empresa de Calle Ojos del Salado, uno de los trabajadores intentó repeler el atraco, pero justo en esos instantes uno de los delincuentes le disparó en al menos 2 ocasiones en sus piernas. Por eso quedó tendido en el piso, lo que aprovecharon los antisociales para darse a la fuga. Ahí la persona herida fue atendida por sus propios compañeros, fue llevado hasta un recinto asistencial de la comuna y posteriormente hasta la mutual de seguridad. En paralelo, los C9 de Carabineros estuvo realizando todos los peritajes de rigor para poder esclarecer la situación. Hasta el momento no existirían cámaras de seguridad, pero la situación más afortunada es que el trabajador ya fue dado de alta a raíz de que fue intervenido en la mutual de seguridad que está ubicada en la comuna de Estación Central. Vamos a revisar los diferentes antecedentes que pudimos obtener durante la madrugada. En el momento en que ingresan estas personas en la empresa habían aproximadamente 18 trabajadores, los cuales no fueron todos intimidados, algunos de estos se fueron a resguardar en el interior de la empresa. ¿Se logró la detención de alguien en ese procedimiento? Hasta el momento no se ha logrado la detención de ninguna de las personas, de los 3 individuos que ingresaron al lugar. No sabemos si hay más individuos involucrados, ya que estas personas llegaron en un vehículo color blanco, al parecer Peugeot, por lo que declaran las personas, y se retiraron en el mismo vehículo. Pese a que hasta el minuto no se han podido recoger cámaras de seguridad en el mismo recinto, se están analizando otras cámaras de televigilancia que existen en empresas aledañas con el fin de poder ver ese mismo vehículo que comentaba Carabineros para poder identificar si es parte de la banda, el propietario es parte de la banda o no, para poder esclarecer este violento hecho allá en la comuna de Quilicura. Vamos a revisar más informaciones. Presten mucha atención a estas imágenes de cámaras de seguridad, porque se trata de la banda de los C Pequeño. Estos son paraderos de la comuna de Estación Central, en el eje Alameda, entre las rejas principalmente, hasta el sector de General Velázquez. Es el modus operandi de este grupo de delincuentes entre 17 años y 19 aproximadamente. Ellos esperaban, había mucha gente, como ustedes pueden observar en las imágenes, que estaba esperando locomoción colectiva. Cuando llegaban los buses del ex sistema Transantiago, trababan las puertas los antisociales. ¿Para qué? Para que uno de ellos ingresara y comenzara como Pedro por su casa a robar celulares, a robar joyas, a robar billeteras para poder escapar rápidamente. Hubo toda una investigación por parte de Carabineros, de la sección investigadora policial de Estación Central, con el fin de poder realizar este exhaustivo análisis de estas imágenes, y es así como detuvieron a 3 miembros
miembros de la banda, uno de 17 años, también dos de 18 años, los cuales tienen un amplio prontuario policial porque al parecer ya hace varios años estaban cometiendo este tipo de delitos y además de eso estarían vinculados a otra banda que les estábamos contando el fin de semana, el pasado domingo 24 horas central, que están denominados como los Careteles. Vamos a revisar los diferentes antecedentes que entregó Carabineros durante horas de la madrugada. Ellos particularmente esperaban que llegara el bus en la detención, subieran los pasajeros, dos de ellos se mantenían al exterior del bus reteniendo las puertas, para posterior uno de estos individuos subir, amenazar a los pasajeros y sustraer sus especies para luego huir del lugar con las especies sustraídas. Ellos se denominaban C pequeños, dado de su rango etario que era de 17 y 18 años. Además de eso, estos sujetos siempre se vinculan con esta icónica película originaria de Brasil y la verdad son varias las bandas que han adoptado este nombre que hemos conocido durante los últimos años y que siempre están vinculados lamentablemente a la delincuencia, a todos estos antisociales los cuales están tras las rejas y van a ser formalizados durante las próximas horas en el Centro de Justicia Gonzalo Carola. Muy bien, Fabián, gracias por toda la información. Que tengas muy buenas tardes. Igualmente, buenas tardes. Bien, nos vamos a la región de Valparaíso porque un joven de 23 años ayer murió tras chocar su automóvil contra un bus interurbano, esto en Villa Alemana, en esa región. Se presume que la víctima conducía bajo la influencia del alcohol. Vamos de inmediato con los detalles. Nos los entrega Stephanie Zamora. A esta hora, Stephanie, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Claro, un fatal accidente fue el que se registró durante la tarde de ayer, específicamente 10 para las 8 de la noche en el sector de Villa Alemana, en la calle Maturana con la intersección de calle Huasco. Un bus de interurbano venía en dirección a la comuna y un automóvil, un Peugeot 106, iba en dirección hacia el Troncal Sur, subiendo por la comuna hacia el Troncal Sur. Fue en ese momento que en la intersección de esas calles se produjo un choque entre este automóvil y el bus. Presumiblemente, según las cámaras de seguridad de un local que vende áridos, el frente donde ocurrió esta situación, se habría dado cuenta de que el automóvil fue el que chocó a este bus de frente, causándole un gran impacto, quedando completamente destruido este automóvil en la parte de adelante. Este vehículo menor se encontraba con tan solo un pasajero, su conductor, un joven de 23 años de edad, quien lamentablemente perdió la vida producto de este fuerte impacto, ya que el automóvil, como decía anteriormente, quedó casi completamente destruido en su parte delantera. En el video se puede apreciar la potencia del choque, la velocidad en la que se encontraba también manejando este joven y también el bus, que finalmente no resultó con ningún tipo de daño, sin embargo solamente con la parte delantera un poco, quizás se le salió un poco parte de la parte delantera. Sin embargo, el automóvil fue el más perjudicado y así también este joven que lamentablemente perdió la vida. Nosotros hablamos con Carabineros durante esta mañana que nos comentó los detalles de la situación, donde señalaban que presumiblemente este joven de 23 años habría ido bajo los efectos del alcohol. Incluso al lugar también llegó personal de la CIA de Carabineros, ambulancias para atender a este joven. Sin embargo, este ya se encontraba fallecido, por lo tanto solamente se realizaron los peritajes correspondientes para determinar finalmente la causa de este accidente que terminó con la vida de este joven y que finalmente no causó otros daños, solamente el daño al vehículo menor y la muerte de este joven de 23 años. Escuchemos entonces parte de las declaraciones que pudimos obtener con respecto a este accidente que se produjo durante la tarde de ayer en la comuna de Villa Alemana. Producto de la curva existente y el exceso de velocidad, que obviamente que se percató el conductor, no toma muy bien la curva, se sale de su pista de circulación y toma la pista donde venía el mismo bus interurbano y lo impacta en forma frontal. Un golpe demasiado fuerte y el bus de 2 pisos, el chofer mira hacia abajo y ahí nosotros salimos y ahí estaba el auto con el joven, ya estaba fallecido. Gracias a las cámaras que tenemos nosotros acá, mi esposo empezó a ver el teléfono y claro, nos dimos cuenta que el auto venía en dirección hacia arriba y chocó de frente con el bus. Y no hay señales indicas tampoco que hay una curva. Para nosotros sigue siendo fundamental que el autocuidado, el autocontrol, la autorresponsabilidad, porque hoy día estamos lamentando el fallecimiento de este joven.
pero conducir bajo algún efecto o en exceso de velocidad puede provocar otros accidentes que al final tengan como resultado una gran tragedia. Claro, los vecinos nos comentaban que trataron de socorrer en primera instancia a este joven, sin embargo, él escuchaban unos gritos de ayuda, sin embargo, en los pocos minutos el joven ya habría fallecido luego de este fuerte impacto que también señalaban, les causó bastante sorpresa. Algunos se encontraban trabajando y salieron a observar lo que había sucedido porque pensaron en primera instancia que a lo mejor había sido el choque de algún poste o que algún poste se había incluso caído dado el fuerte estruendo. También así nos señalaban que en la calle esta es muy concurrida, bastante tránsito el que circula a diario y también falta señalética en el sector, por lo mismo también el llamado quizás a las autoridades a tomar un poco de verificar este sector y quizás poner algún mayor señalética, un paso cebra incluso pedían ellos en este mismo sector y por supuesto también el cuidado de los conductores a no viajar a exceso de velocidad ni mucho menos bajo la influencia del alcohol. Estefanía, muchas gracias, la responsabilidad de cada uno. Buenas tardes. Y nos vamos hasta la capital, volvemos a la capital ahora. Polémica ha causado la creación de la futura línea 7 del metro, que tendría entre sus estaciones un acceso desde el Parque Forestal. Vamos a hablar con Carla Parra. Carla, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que algo tan esperado como el metro esté generando complicaciones? ¿Cuál es la polémica? ¿Cómo te va? ¿Cómo están ustedes allá en estudio? Sí, muchas veces cuando hablamos de nuevas líneas de metro son sinónimos de calidad de vida, de conectividad para muchas familias. Una buena noticia que esta vez ha tenido algunos reparos, algunas inquietudes de algunos vecinos, sobre todo los vecinos del Parque Forestal, porque uno de los accesos está planificado de la estación Baquedano, la que conecta esta nueva línea 7 con la línea 1 y la línea 5, está proyectada justo aquí, a la entrada al comienzo del Parque Forestal, un acceso que ha sido para los vecinos una señal de no cuidar lo que es el pulmón verde de esta capital, así lo dicen, y es porque van a tener que intervenir para hacer la creación de este acceso y dicen, no solamente son los árboles los que van a tener que ser removidos, porque no es como en otras partes, señalan que pueden remover un árbol, dejarlo por algunos años en otro lugar para después replantarlo. Son árboles centenarios que implicaría la muerte de ellos, son parte también de los argumentos, además que dicen que es un sector donde además concurre mucha gente, la salida de un metro va a significar el flujo de personas que principalmente no van precisamente hacia el sector sur de la capital, sino precisamente es hacia el sector de Recoleta y es por eso que la alternativa que ellos proponen es justamente al frente, al otro lado del río Mapocho, frente a la escuela, a la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, donde actualmente hay puestos artesanales, cosa que también ha generado molestia a los mismos artesanos que están más de 30 años trabajando en ese lugar. Propuesta que, claro, ha sido escuchada también por Metro, pero que ha tenido algunos reparos por el costo que puede significar. Escuchemos parte de la declaración de los vecinos durante esta mañana. Este proyecto sacrifica áreas verdes, jardines, parques y específicamente en el Parque Forestal puede constituir un daño irreparable. Llega el momento en que tenemos que tomar en serio que un parque es un parque, sobre todo un parque histórico, un parque que tiene árboles centenarios, que se utilice para la salida del metro y siendo que existen posibilidades y oportunidades de concluir el proyecto en el lado norte. Claro, hay que señalar que el metro también ha entregado el estudio de impacto ambiental y se está en proceso de observaciones, donde los mismos vecinos pueden plantear estas inquietudes para poder ser estudiadas. El metro también realizó un estudio de factibilidad de realizar el cambio de estación, sin embargo, claro, es factible, pero el costo es bastante alto, estamos hablando de $18 millones más, además del retraso
retraso de las obras de al menos 6 meses. Es lo que ha planteado tanto Metro Asia, también el alcalde de esta comuna quien realizó la petición de estos estudios. Sin embargo, para los vecinos han señalado que 18 millones de dólares para una obra que contempla millonarias inversiones no generan cerca ni del 1%, lo cual hace que piden que recapaciten tal vez, que puedan modificar y poder aceptar estas inquietudes que han planteado. Por eso también la concejala se ha referido al tema sobre qué pasa con el flujo de personas, lo que decíamos, incluso el mismo informe señala que el 65% de las personas que transitarán por esta estación se dirigen hacia el sector de Recoleta, donde hay 3 universidades, un polo turístico también y bohemio, y señalan que incluso la misma municipalidad de Recoleta ha estado abierta y dispuesta, que incluso podría ayudar también a la seguridad. Escuchemos las palabras de la concejala. Este informe señala que es viable una alternativa por debajo del río y que pueda aportar, como decíamos, a la conectividad y a la seguridad en la comuna de Recoleta. Este informe señala también que esto tendría un plazo adicional de cerca de 6 meses y además que tendría un costo adicional. Estamos hablando de un megaproyecto, 2.528 millones de dólares para aportar a la conectividad de toda la región metropolitana, para las comunas desde Renca hasta Vitacura, y esta alternativa solo incluiría un 0,7% adicional, es decir, es un número bastante bajo considerando la importancia que tiene Metro, todo el tiempo que este proyecto va a seguir adelante y el aporte que va a significar para todas las comunas que están incorporadas en esta alternativa. Claro, ahí escuchábamos las palabras de la concejala que recoge también la inquietud de varios vecinos en este periodo donde la idea es cuando se concreten estas nuevas líneas, hay un trabajo, se recogen también las inquietudes de la misma comunidad. Sin embargo, en concreto, este proyecto está presentado con la estación en este lugar, en el Parque Forestal, y será el Servicio de Evaluación Ambiental quien tendrá que entregar las observaciones y ver qué pasa con el futuro de este proyecto que hasta el momento cuenta con todas las autorizaciones y ha pasado todos los pasos para poder comenzar la construcción. Algunos vecinos decían, sería extraño que para incluso la COP25 en diciembre se estén generando construcciones en este pulmón verde de la capital. Es la molestia de algunos vecinos. Sin embargo, Metro ha señalado que ha cumplido con los pasos y que además implicar el cambio de este acceso sería un 18 millones de dólares más que no estarían presupuestados y que además retrasarían una de las obras más importantes, una línea que va a conectar desde Cerro Navia, Renca hasta Vitacura, Las Condes, 24 kilómetros, y una de las líneas más esperadas durante todos estos años, Gonzalo. Lo que pasa es que, tal y como partía el despacho comentándote, Carla, por más deseable, por más positiva que siempre sea la extensión del metro, sobre todo en ciudades como la nuestra, todos tenemos que cumplir la ley y todos nos tenemos que someter a todas las normativas vigentes, estudios de impacto ambiental e incluso estos proyectos que tienen tanto beneficio se deben hacer del modo en que tengan un menor impacto, sobre todo en áreas tan sensibles como el Parque Forestal. Ahora, sería bueno tal vez revisar la experiencia de otros países que tienen harto patrimonio, donde se han desarrollado los trenes subterráneos y cómo han manejado el impacto en zonas que incluso a veces tienen presencia arqueológica, el caso, no sé, de París o el caso romano, que en algunos sectores se ha evitado también el paso del metro y hay solo trenes de superficie. Sería bueno también ver cómo ellos lo han resuelto. Sin duda alguna, claro, y también existe la inquietud por parte también de los vecinos, no solamente de lo que es la vegetación, los árboles del parque, sino que incluso hablan de, no solamente acá en este inicio, en la línea, en la estación de Metro Baquedano, sino que en el desarrollo de este trayecto, de esta construcción, que pasa también con las napas subterráneas. La DGA ha señalado que de las 19 estaciones, solamente 9 cuentan con los permisos de uso de agua, y que eso es lo que dicen los vecinos, que necesitan mayor información porque ellos no entienden mucho este informe y qué significa además
la construcción en este lugar cuando estamos al lado del río Mapocho. ¿Afecta eso también los acuíferos? Son la información que se está pidiendo por parte de los vecinos hacia Metro también, y que se dicen ellos: nosotros queremos Metro, queremos desarrollo, pero de una manera sustentable, respetando el patrimonio y la cultura también de nuestro país. Claro que sí, Carla. Un ejemplo también de lo que sucede en el exterior, donde las líneas son súper efectivas, tienen muchísimas estaciones, pero como tú bien decías, también donde se necesita un cruce de la información de manera eficiente para poder lograr buenos resultados. Muchas gracias, buenas tardes. Y tras 4 años de su muerte, continúa la investigación por la misteriosa muerte de la mujer en Calle Calle. Sí, vamos con Juan Carlos Alarcón para tener más antecedentes de este caso. Hola Juan Carlos, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes para ambos. Hagamos un poquitito de memoria. Este caso se ha titulado como La novia de Valdivia. ¿Por qué? Porque María Carolina Hidalgo Aguilera, una ingeniera comercial de 28 años, tenía hora para casarse en el registro civil el 20 de septiembre del año 2015, mismo día donde se le perdió la pista, donde desapareció. Pues bien, más de un mes más tarde, el 27 específicamente de octubre de ese año, ella, junto a su auto, un BMW, aparecieron, el auto sumergido en el sector de Niebla, en la localidad de Valdivia. Desde ahí ha comenzado un peregrinaje de su familia en busca de justicia. En algún momento se llegó a triangular las llamadas telefónicas de quién fue el último que habló con ella, que es curiosa y precisamente la persona con la que se iba a casar, vale decir la persona Rudy Mancilla, que en algún momento fue investigado y estuvo en calidad de imputado por este caso, pero ya no lo es más. Raya para la suma, han pasado más de 4 años, no hay ningún imputado por este caso, y a juicio no solamente de la familia, sino que de expertos y de personas que han cubierto este caso en la ciudad de Los Ríos, desde un comienzo hasta ahora se ha hecho prácticamente todo mal y no ha habido absolutamente ningún avance. ¿A qué me refiero con esto? Yo tengo en mi poder acá, por ejemplo, un peritaje independiente, uno de los 2 que ha encargado a la familia y que ya les voy a dar a conocer sus conclusiones más adelante, porque en un comienzo esto se pensó que había sido un suicidio. Según este peritaje y otras investigaciones particulares que ha hecho la familia de esta persona, de María Carolina Hidalgo, que están pidiendo justicia hace muchísimo tiempo, estos documentos arrojan que la situación aparentemente es todo lo contrario. Desde un comienzo también los peritajes fueron erróneos. Si uno toma en cuenta, por ejemplo, de que lo primero que se hizo fue sacar el cuerpo de María Carolina del automóvil y luego sacar el auto, es decir, no hubo un sitio del suceso, no se perició el sitio del suceso como correspondía. Fue todo sumamente rápido, también el servicio médico legal y la autopsia también fue prácticamente express, por lo tanto no se arrojaron las conclusiones que en un comienzo parecían contundentes, todo parecía indicar que había sido un suicidio, cosa que aparentemente no es así según estos peritajes independientes de la familia. Bueno, ¿qué pasó? Que ayer el juez de la causa citó a las partes. Por un lado citó al Ministerio Público para que le diera una versión de cómo habían avanzado los hechos a 4 años de esta situación, si tenía una línea investigativa concisa o si seguía persistiendo en el tema de que esto había sido un suicidio. Y también citó a la familia de María Carolina para que entregara sus descargos. Habló su padre el día de ayer, él sostiene no solamente que no fue un suicidio, sostiene que fue un asesinato, que todo esto es parte de un sitio de suceso implantado de manera artificial al encontrar el cuerpo de María Carolina, y él sigue apuntando a Rudy Mancilla, su expareja. Es una negligencia absolutamente de la Fiscalía de Valdivia, porque nosotros desde un comienzo le dijimos que le coloque medidas cautelares a este sujeto para que no se fugue, cosa que en este momento nosotros estamos constatando que ha ocurrido. Nosotros hemos contratado a una persona, un perito, que determinó que el auto fue manipulado antes de ser lanzado al río y que tiene evidencias físicas notorias de ese hecho. Hay participación de terceros y que este fue en realidad un femicidio. Bueno, María Carolina fue encontrada en su auto, pero en el asiento posterior. Ella no iba ni de piloto ni de copiloto. También se encontró un arma en aquel lugar y todo pareciera ser, y además se especuló con una especie de estado depresivo de la ingeniera comercial. Incluso alguien dijo que la había visto en Pucón. Bueno, este caso ha sido desde un principio muy extraño, y la forma de proceder de la investigación tampoco ha sido la más limpia y la más correcta. Reitero, primero se sacó el cuerpo
cuerpo de María Carolina y luego se sacó el automóvil cuando estaba el sitio del suceso ahí para haber sido periciado, es decir, las pericias con respecto a cómo llegó el cuerpo ahí, en qué situación, si pudo o no haber sido un suicidio, la verdad que a fondo no se han investigado. Ya les voy a leer las conclusiones de este peritaje independiente, de lo que dice, de si puede haber o no acción de terceros, pero pasemos a escuchar lo que dijo el abogado de la familia y también la fiscalía, que en 4 años ha avanzado poco y nada, porque hasta este momento y en esta fecha no hay un solo imputado por el caso de esta ingeniera comercial. Constatamos que existe eventualmente una negligencia por parte del Ministerio con respecto a la investigación de esta causa, como también de otros entes cooperadores del Ministerio Público. La modalidad de muerte más cercana a la investigación es la intervención a terceros, al homicidio. Hay que comprender de que el día en que desapareció María Carolina ella tenía hora para casarse, o sea, ella debería haber estado casándose y ante una negativa de ella, por parte de ella, en horas posteriores ella desaparece y después figura sin vida. Estamos buscando aclarar algunos puntos dentro de la investigación. Nosotros estamos más cerca de lo que nos corresponde, que es poder esclarecer cómo ocurrieron los hechos. Bueno, según este peritaje que firma el doctor Luis Rabanal Cepeda, no es posible excluir la participación de terceros, considerando el resultado negativo que descarta la asfixia por sumersión. Por ende, se trataría de un cadáver que fue sumergido en medio de un acuoso al interior del vehículo automotor. Vale decir, y este es un hecho bien particular y que vamos a estar profundizando en 24 horas central, si María Carolina hubiese muerto por inmersión dentro de sus pulmones, tendría que haber tenido algún tipo de alga del sector de Niebla, ahí en la desembocadura del río hacia el mar, que no existió y que aparentemente tampoco detectó ni la pericia del Servicio Médico Legal en la primera autopsia, ni todas las pericias independientes que ha encargado la familia. Por lo tanto, se puede concluir de manera fehaciente, según este estudio y otro más encargados por los familiares de la ingeniera comercial, de que ella no murió ahogada, no murió por inmersión, y todo pareciera indicar que fue un sitio del suceso planificado, que ella podría haber estado muerta, luego haber sido transportada dentro de ese automóvil y, aunque parezca de película, haber sido arrojado este automóvil al río con un arma incluso en su interior. Eso y ese sentir de justicia es lo que está pidiendo Carola Gonzalo a la familia hace 4 años. En términos prácticos, no hay un solo imputado, aunque la familia sospecha de con quién se iba a casar ese día, con quién tenía ahora. Sin embargo, no hay ninguna medida cautelar porque él ya no está en calidad de imputado. De hecho, hasta el día de hoy no hay un solo imputado por esta causa. La Fiscalía ha avanzado poco y nada, y la familia lleva una lucha prácticamente de 4 años por justicia por esta ingeniera comercial. Ellos dicen que fue un femicidio, específicamente, y que él sería el principal autor de esta situación. Sin embargo, las investigaciones a 4 años de la fecha lamentablemente no han avanzado en este caso. Para que eso cambie y que haya una respuesta pronta de la justicia para esta familia. Juan Carlos, seguimos atentos. Gracias por el informe. Buenas tardes. Chao, buenas tardes. Bueno, volvemos a la región de Valparaíso. Un gran incendio destruyó una bodega y vehículos que estaban abandonados. El fuego habría comenzado en un acopio ilegal de neumáticos. Perdón, me equivoqué. Esto ocurrió en Coquimbo. Bomberos está investigando una posible intencionalidad de lo ocurrido. Carlos López nos va a ampliar la información. Carlos, buenas tardes. Buenas tardes, Carolina. Buenas tardes, Gonzalo. Así es. Le quiero pedir a Stephen Smith que muestre en estos momentos con el lente de su cámara cómo quedó todo esto, total y absolutamente destruido a raíz de este devastador incendio que ocurrió a eso de las 22:10 de la noche de ayer. A lo menos 11 compañías del Cuerpo de Bomberos de Coquimbo, con el apoyo del Cuerpo de Bomberos de La Serena, estuvieron trabajando hasta pasada la medianoche para poder controlar y evitar que estas llamas se propagaran al galpón que se encuentra inmediatamente contiguo. Las pérdidas son totales y según lo pudo establecer el Departamento de Estudios Técnicos de Bomberos, asimismo las declaraciones que logramos obtener del comandante del Cuerpo de Bomberos de Coquimbo, este siniestro habría sido intencional. Ello, ya que a lo menos a un par de cuadras de este lugar hubo a lo menos 3 focos de fuego. Esto hace presumir que una persona desconocida prendió estos focos de fuego y llegó al más potente, que es este,
donde se encontraba este galpón donde se acopiaba gran cantidad de neumáticos, ya que en este lugar se le daba, por así decirlo, una segunda vida, un reciclaje de neumáticos, un lugar que, según el municipio, se está estableciendo si contaba con las autorizaciones pertinentes para su funcionamiento. Les quiero invitar a que escuchemos las declaraciones del comandante del Cuerpo de Bomberos de Coquimbo, quien se refiere a la presunta intencionalidad de este siniestro. ¿Cuál fue la mayor dificultad que debieron enfrentar acá? Básicamente es la carga combustible que nos demandaba la gran cantidad de acopio de neumáticos que había. ¿Eso hace presumir que lo más probable es que sea todo esto intencional? Bueno, el origen de este en particular sí, porque acá no habían servicios básicos conectados. ¿Esta no es la primera vez que viene en este lugar? La segunda vez en un año. Ya lo decía el comandante del Cuerpo de Bomberos, es el segundo siniestro que deben cubrir en este sector en menos de un año. Y hace breves instantes tuvimos la posibilidad de conversar con Andrea, una mujer que hace 2 meses llegó a este lugar, realizó una limpieza, un ordenamiento de todos estos neumáticos, y ella da cuenta que ya la noche anterior había tenido un problema, ya que una persona que aparentemente tiene sus facultades mentales perturbadas y tendría algún consumo problemático de drogas, habría venido y habría intentado encender un foco de fuego en este lugar. No obstante, ella misma lo apagó, y ayer, a eso de las 10 de la noche, ella había salido a ducharse, lo decía el comandante, este galpón no contaba con los servicios básicos, pero ella aquí es donde vivía, tenía su cama, tenía su cocina, su refrigerador, y este sujeto habría aprovechado su ausencia para encender este foco de fuego. El viento reinante en horas de la noche hizo fácil que se propagaran las llamas, y como les decía, a lo menos 11 compañías del Cuerpo de Bomberos estuvieron trabajando con el apoyo del Cuerpo de Bomberos de La Serena. Para que ustedes hagan una idea, estamos acá en el sector de Baquedano. Este fue uno de los sectores más severamente amagados tras el tsunami del terremoto ocurrido el año 2015, y esto queda muy pero muy cerca, para que ustedes se ubiquen, de la costanera de Coquimbo. Le voy a pedir a Stephen Smith que nos pueda mostrar con su cámara para que ustedes se ubiquen. Stephen, muestra para allá, se encuentra el humedal El Culebrón, un sector que habitualmente es, por qué no decirlo, casi como un santuario para la naturaleza, y a un par de metros de la costanera de Coquimbo. Es en este lugar donde se circunscribió este incendio, que motivó la presencia de gran cantidad de voluntarios de bomberos para poder trabajar. La gran carga combustible que había en este lugar, la gran cantidad de neumáticos acopiados, asimismo baterías y a lo menos 3 vehículos abandonados, fueron obviamente presa fácil para las llamas, que comenzaron a propagarse, y por lo menos durante 2 horas estuvieron trabajando los voluntarios de estas compañías para poder sofocar. Primero contuvieron el fuego, evitando que este se propagara al galpón inmediatamente contiguo, donde se encuentra unas personas que se dedican a la pintura automotriz. Si las llamas hubieran llegado, por ejemplo, a toda la maquinaria que ellos tienen para realizar este trabajo, la tragedia habría sido aún mayor. Afortunadamente no hay personas lesionadas que lamentar ni víctimas fatales, pero las pérdidas son cuantiosas en este sector que, como les decía, ya el año 2015 se había visto severamente amagado por el tsunami. El agua ingresó por todas estas calles, dejando severos daños, y ahora fue el fuego. Las pérdidas son cuantiosas, no han sido todavía establecidas, pero de hecho el municipio, a través de su departamento de emergencia, se va a hacer presente para ver la fórmula de poder ayudar a las personas que se han visto severamente afectadas. En el caso de Andrea, esta mujer que se acercó a conversar con nosotras y cuyo testimonio lo vamos a tener en nuestra edición central de 24 horas, es realmente muy pero muy relevante. ¿Por qué? Porque ella da cuenta que la noche anterior, y me quiero acercar a este sector porque ella me cuenta que la noche previa, en esta zona donde se encuentra la parte externa del galpón, es donde ella detectó un foco de fuego de una persona, reitero, que según su testimonio tendría las facultades mentales perturbadas y habría iniciado este primer incendio. Ella el día anterior lo pudo controlar con manguera, con unos baldes, y en definitiva lo pudo apagar. Lo que no pudo ocurrir fue, eso sí, anoche, cuando, como lo hemos visto en imágenes, esto prácticamente era una hoguera que obligó a que 11 compañías del Cuerpo de Bomberos de Coquimbo, apoyadas por La Serena, llegaran a este lugar para sofocar este incendio. Las pérdidas cuantiosas y un completo informe de lo que aquí ocurrió se lo estaremos entregando en nuestra edición central de 24 horas. Carlos, quedamos muy atentos. Muchas gracias. Buenas tardes.
Y de vuelta a la capital, más de 5.000 brigadistas y una dotación histórica de naves y helicópteros son parte del Plan Nacional de Prevención y Combate de Incendios para la temporada 2019-2020. Davor Juranovic nos cuenta los detalles. Adelante, Davor, ¿cómo estás? Buenas tardes. Claro, ¿cómo les va? Muy buenas tardes. Hay preocupación respecto a lo que pueda suceder, sobre todo en la temporada de verano, donde se anticipa que debido a la sequía que está golpeando a nuestro país prácticamente en todo el territorio, podría haber una mayor cantidad de incendios forestales. A esta hora, siendo hoy día los primeros días de octubre, se han registrado en nuestro país 165 incendios desde que comenzó la temporada en el mes de julio, pero se prevé que podríamos superar los 5.000 siniestros naturales a lo largo del país. Las zonas más críticas, Coquimbo, Valparaíso, alrededores de la región metropolitana y también las regiones de O'Higgins y las regiones del Maule. De hecho, se está trabajando intensamente en esos sectores y para este año, lo ha anunciado el gobierno, se tiene un inédito plan de combate de incendios con inversiones millonarias, 57.800 millones de pesos. Esto es un 34% más del presupuesto asignado en la temporada pasada, y también ya se han contratado a 2.515 brigadistas, no solamente hombres y mujeres que participan en la CONAF, sino que también se ha integrado a las Fuerzas Armadas, a la Marina, al Ejército, también está participando Carabineros, la Fuerza Aérea. Todas las instituciones están cooperando con sus pequeñas brigadas para poder combatir el fuego cuando así sea necesario. Además, por primera vez va a haber una cantidad inédita de aeronaves volando por Chile. Solamente a nivel de la CONAF hay 52 aviones y helicópteros contratados, pero a nivel privado se suman otras 40. Vamos a tener así 107 aviones y helicópteros volando por Chile para combatir el fuego, y también han dicho las autoridades, podrían incorporarse 3 gigantescos helicópteros Chinook, que ya los vimos durante la temporada pasada y que van a reemplazar a estos gigantescos aviones supertanker que conocimos en la temporada del año 2017. Quiero que escuchemos al presidente Piñera, que esta mañana lanzó este plan de prevención de incendios porque se anticipa una temporada bastante crítica acá en Chile. Recordamos todos lo que ocurrió el año 2017, cuando tuvimos una desproporción total en el número de hectáreas quemadas. Llegamos a casi 700.000. Eso fue un año excepcional. El año pasado logramos reducir significativamente, cerca de 70.000 hectáreas perdimos el año pasado, es decir, 1/10 de lo que había sido ese año negro en la historia de los incendios forestales. Y este año estamos calculando que vamos a estar en una cifra algo superior al año pasado, porque las condiciones son mucho más adversas. Claro, una temporada bastante crítica, por eso hay una inversión millonaria tanto a nivel de Estado como a nivel de organizaciones privadas, y también se incorporan las Fuerzas Armadas. De hecho, hay acá en la base aérea del Bosque helicópteros de la Fuerza Aérea, también del Ejército, que ya se están preparando para la temporada. Vamos a conversar de inmediato con el capitán. Soy el capitán Rodrigo Bryan de la Brigada de Visión del Ejército de Chile. Capitán, cuéntenos, ¿cómo se están preparando para esta temporada de incendios? ¿Cuáles son los miedos, los riesgos que van a enfrentar? Particularmente el Ejército de Chile, con sus tripulaciones de vuelo de helicóptero, se ha venido entrenando desde el mes de agosto con entrenamiento de lanzamientos de agua y transporte de brigadistas en el caso que sea necesario, para estar prestos a la ayuda que sea necesaria por parte de la ciudadanía. Ustedes tienen uno de los helicópteros más pesados de los que se conocen en nuestro país. ¿Cómo se aproximan con estos helicópteros tan grandes con poca movilidad a la zona del fuego? Es efectivamente un helicóptero de los más grandes que está operando en el país en este momento, helicóptero de 5 toneladas aproximadamente de peso, lanza con el Bambi Bucket que ustedes tienen, que está acá al costado mío, tiene una capacidad de lanzamiento de 3.000 litros de agua, y la operación particularmente es la misma que hace un helicóptero que opera normalmente en los incendios forestales. La única diferencia es que es un helicóptero de mayor envergadura y tenemos que estar atento a no provocar un mayor aumento del fuego producto del flujo de viento que este helicóptero envía. ¿Y a dónde van a sacar agua para esta temporada? Porque hemos visto embalses vacíos, ríos con poca agua, lagunas también muy secas. Hemos estado trabajando con las piscinas de la ONEMI, de CONAF, que nos han facilitado al Ejército de Chile, que son piscinas con capacidad de 40.000 litros, que nos hemos entrenado particularmente en ese tipo de piscinas para no acabar el agua que está en los embalses donde aún queda agua.
Capitán, muchas gracias por conversar hasta ahora con nosotros. Ahí está el Ejército, también la Fuerza Aérea, la Policía de Investigaciones, Carabineros, están todos acá en la base Área del Bosque en esta reunión de coordinación que ha sido encabezada por el presidente Piñera y también por los ministros que son incumbentes en esta área. Hablamos del ministro de Agricultura y también el Ministerio de la Defensa. El resumen, la conclusión es que la temporada va a ser bastante crítica. Si el año pasado se quemaron 80.000 hectáreas durante el verano, se prevé que ahora podríamos llegar incluso a las 120.000. En todo caso, muy lejos todavía las cifras del año 2017, donde fue la gran crisis del fuego y se quemaron casi 6.000 hectáreas a nivel nacional. Sí, bueno, ojalá que todos estos esfuerzos se traduzcan en una temporada más segura. Gracias, Davor, gracias por el informe. Buenas tardes. Buenas tardes. Internacional. Dejamos la actualidad nacional y vamos a ver lo que ocurre en el mundo. Ignacio Martínez ya nos acompaña con lo que se está viviendo en Perú. Ignacio, buenas tardes. Sí, ¿qué tal, Caro? Gonza, ¿cómo están? Buenas tardes para todos. Bueno, vamos a avanzar un poco más, profundizar y repasar lo que hablaban más temprano con nuestro compañero Mauricio Bustamante, quien se encuentra en Lima con el equipo de TVN, cubriendo esta crisis política institucional que está atravesando Perú. Pese a que hoy ya el clima es de menor tensión, más calmo, aunque todavía persiste la incertidumbre sobre el futuro próximo del gobierno peruano, que no reconoce la renuncia de Mercedes Arauz, quien, recordemos, dimitió a la vicepresidencia del país y declinó finalmente encargarse de las funciones presidenciales. La política había sido nombrada, como sabemos, en el cargo por sectores opositores en el Congreso, por el fujimorismo y el aprismo, que votaron la suspensión del presidente Martín Vizcarra en la noche del lunes. Este jueves, además, va a asumir el nuevo Consejo de Ministros, el nuevo gabinete ministerial, luego que no fuera aprobada la cuestión de confianza presentada por el Ejecutivo ante el Congreso, lo que derivó finalmente en la disolución parlamentaria. Arauz, como ya lo informábamos, anunció su renuncia irrevocable a la vicepresidencia de la República a través de una carta que publicó además en su cuenta de Twitter, dirigida al presidente de la Comisión Permanente del Congreso, Pedro Olaechea. En la misiva afirma que su dimisión se debe a que se ha roto el orden constitucional en el país y agregó que espera que su alejamiento conduzca a la convocatoria de elecciones generales en el más breve plazo, lo cual no deja de llamar la atención, porque recordemos que la semana pasada el propio Congreso le negó al gobierno de Vizcarra un proyecto que había enviado precisamente al Parlamento para adelantar no solo las elecciones legislativas, sino también las presidenciales. La funcionaria indicó además que tras el pronunciamiento de este martes de la OEA, exhortando a que el Tribunal Constitucional sea el que se pronuncie sobre la situación y laude y dirima las diferencias en Perú, no hay condiciones mínimas, dijo, para ejercer el cargo que le dio el Congreso como presidenta interina. Claro, lo que pasó fue que no obtuvieron el apoyo que esperaban los miembros de la oposición que designaron a Mercedes Arauz como presidenta en funciones, y de hecho a nivel internacional, lo mencionábamos más temprano, la propia Organización de Estados Americanos apoyó a Martín Vizcarra, dijo que había sido acertado convocar a elecciones legislativas anticipadas. Mercedes Arauz aseguró que durante su carrera pública siempre ha preferido defender sus principios antes que intereses personales o su popularidad como política. Sin embargo, como mencionaba al principio, para el Ejecutivo peruano la carta de Arauz no cambia el panorama político. El jefe de gabinete, Vicente Ceballos, indicó que la renuncia no es reconocida porque Arauz dimitió ante un Congreso que ya no está en funciones, ya no estaba en funciones al momento de su renuncia, por lo que debe seguir cumpliendo su rol. Veremos qué pasa ahora. Para el gobierno sigue siendo la vicepresidenta de Martín Vizcarra. Obviamente no asumió en ese cargo de presidencia, de presidenta interina, pero para el gobierno el Parlamento ya estaba disuelto, por lo cual no presentó su renuncia como vicepresidenta, como lo debe hacer según la Constitución, ante el Congreso. Es que han sido los hechos tan seguidos uno de otro que claro, en realidad llama la atención, porque cuesta casi poder entender qué es lo que ha ocurrido antes, qué es lo que ha ocurrido después, que si es toda una cuestión de temporalidad en la cual, dependiendo de la cronología de los hechos, es lo que va siendo válido o inválido. Recordemos que cuando hablamos de dos presidentes también decíamos, bueno, pero como ocurrió de manera simultánea, no necesariamente uno privaba frente al otro. Bueno, de hecho la propia oposición señalaba que habían nombrado a Arauz como presidenta interina antes de que Vizcarra concretara la disolución del Congreso. Vizcarra, el gobierno dice lo contrario, de hecho publicó en el diario oficial, El Peruano, el documento disolviendo las cámaras y convocando elecciones legislativas anticipadas para el próximo 26 de enero. Y todo esto, lo decía más temprano también ustedes, ocurre en el marco de nuevas instancias judiciales por el caso Lavallato, que se están desarrollando en Brasil, pero que involucran a Jorge Barata, el ex directivo de la empresa Odebrecht en Perú,
y se anticipa ya por parte, se está haciendo un seguimiento constante por parte de los medios peruanos en sus distintas ediciones digitales de esta declaración, de esta instancia judicial que comenzó en la mañana. Y en la que se espera que Barata brinde nombres de involucrados en hechos de corrupción que aparentemente, según se está anticipando, involucraría justamente a varios legisladores, principalmente de la oposición, un parlamento que, recordemos, está dominado por el fujimorismo y por el aprismo, pero principalmente por Fuerza Popular, el sector fujimorista liderado por Keiko Fujimori, quien también se encuentra en prisión involucrada en hechos de corrupción con la constructora Odebrecht, y que ahora con esta disolución, bueno, queda con una comisión permanente que tiene 23 miembros que nunca puede dejar de funcionar, pese a la disolución del Congreso, hasta que se concreten las legislativas anticipadas el próximo 26 de enero, para las cuales, como informaba antes nuestro compañero Mauricio desde Lima, no puede presentarse ninguno de los parlamentarios que hasta ahora ocupaban bancas. Gonzalo. Sí, va a ser súper relevante. Da la impresión, y de verdad que quiero pensar que todo va a andar mejor en Lima, en Perú, por cómo se han dado los hechos, ¿verdad? Por lo que tú describes, por lo que nos comunicaba Mauricio, por lo que se publica. Da la impresión de que la crisis comienza a morigerar y que Martín Vizcarra, lejos de haber sido alejado de sus funciones y lejos de haber sido debilitado en su postura, se fortalece. Lo conversábamos fuera de cámara, ¿te acuerdas? Ayer, y nos llamaba la atención, sin sernos los peruanos, sin tener, a veces uno dice, opinar de un asunto interno, claro, pero daba la sensación de que Vizcarra estaba actuando de manera bastante valiente, o tal vez que daba la impresión de que efectivamente estaba contra la corrupción. O que por lo menos aparentemente no tiene intenciones, no tiene intenciones de aferrarse al poder. De apernarse en el poder. Exacto. Entonces, ¿sabes qué me confirma que parece que es así? Porque el 90% de los peruanos estaba con este discurso de que se vayan todos. No confiamos en los parlamentarios, ni en el presidente, ni en nadie. Tal cual. Pero parece que está concitando apoyo, su postura. Ahora, hay que estar muy atento a lo que va a pasar en Brasil. Estaba viendo el diario El Comercio. Sí. El Comercio es uno de los... Tiene un seguimiento minuto a minuto el Comercio. Lo que está. Claro. Y tienen un especial que dice Los peruanos de Lavallato. Y ahí están... Aparecen los expresidentes. Están monitoreando lo que pasa en la Procuraduría brasileña con el testimonio de este ex jefe de Odebrecht. Y uno ve, son 38 pesquisas abiertas y más de 250 investigados. Y uno ve las fotos de los peruanos del Lavallato. Mira, los expresidentes, Toledo, el fallecido García, Pepe K, en fin. Sí. Un tema muy delicado para Perú. Veremos y esperemos que se solucione rápidamente esta crisis institucional, política que atraviesa el país. Mañana, como mencionaba, también se va a designar el nuevo gabinete que fue modificado precisamente al no obtener la moción de confianza por parte del Congreso en las últimas horas. Vamos a mantenerlos obviamente informados de lo que ocurra en Lima y en todo Perú con esta situación. Avanzamos ahora en otras noticias. Por segundo día consecutivo se realizan masivas protestas en Irak contra el desempleo y para exigir mejores servicios. Han sido verdaderamente manifestaciones que llamaron la atención de las autoridades. No era esperada tal convocatoria. Y hasta el momento se registraron 2 muertos y más de 200 heridos en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. Más de 1000 personas participaron de las movilizaciones en Bagdad, la capital del país, en las que se produjeron estos incidentes violentos que mencionábamos, en enfrentamientos con la policía, con unos 160 civiles heridos y 40 agentes de seguridad que también resultaron lesionados. Las masivas protestas se realizan contra la corrupción y exigiendo mejoras urgentes en los servicios públicos al gobierno que asumió hace un año en el país de Medio Oriente. Muchos de los heridos abandonaron ya los hospitales tras recibir primeros auxilios y casi medio centenar permanece internado luego de los disturbios que se produjeron en distintos puntos de la ciudad. En un comunicado conjunto emitido por los Ministerios de Salud y del Interior se llamó a los ciudadanos a la calma y se aseguró que continúan desplegados los operativos de seguridad durante las movilizaciones que se mantienen por segundo día entonces en la capital de Irak. Y este miércoles se cumple un año del asesinato del periodista Jamal Khashoggi, ocurrido en el Consulado de Arabia Saudita en Estambul el 2 de octubre de 2018. Fue violentamente asesinado este columnista del Washington Post en escabrosos hechos que un año después siguen sin ser esclarecidos. Luego de... Cosas, por favor.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas ¿Cómo tardes. está? Hola, Hola, Iván, ¿cómo está? Una de las características de la primavera es su inestabilidad. ¿No? ¿No era eso? Ese cuento es más viejo, oigan. Pero es Años así. haciendo este noticiero con usted Es con la así. misma historia. Es así. No, la verdad es que estamos presentes en una alta presión de origen polar. Ya. A eso se debe las temperaturas bastante bajas. Este flujo es un flujo del sur. Y indica obviamente que viene aire desde el sector más frío, en este caso la parte polar. Y vamos a tener temperaturas bajas mínimas durante prácticamente toda esta semana. Van a ir aumentando gradualmente, pero poquito. Estamos hablando hasta 5 grados el domingo. Ideal para el resfrío. Ideal, Sí, ideal, pues. sí. Porque Hay que salir Además que entre la abrigado. alergia y el resfrío ya se empieza a complicar más Así es. todavía. Y no es tan solo Santiago, la zona centro, también la costa con temperaturas bajas. No es habitual durante esta época. El 5, pañuelo 6 grados. desechable la lleva, ¿eh? La lleva. Y la lleva harto, ¿ah? Hasta granizo esta semana me mandaron un video por aquí en la zona central. Y que estaban pronosticados, por supuesto, acá. Obvio, Dejamos yo los sé, yo granizos. sé. En esta área, ¿A qué hora acá en estaba los lagos, pronosticado? ¿A qué también. hora? ¿Cómo lo pronosticamos? Lo que dijo, que pase, lo por dijo. favor, don Mauricio, para que comentes. Ah, no está. Qué lástima. Qué lástima. Era nuestro testigo principal. Podemos llamar a Lima, por favor, a ver si Llamemos está. Lima. A ver si está. Nuestro testigo principal. Bien, hoy día fundamentalmente solamente nubes y la verdad que lluvias en la zona austral. ¿Alcanzamos a acumular algo durante la jornada de ayer? 3 milímetros, menos de 5 milímetros en general en la región metropolitana, donde no hubo prácticamente nada, fue en Maipú, en Lampa, un par de décimas, incluso tocó hasta Colina con 1.5, y la verdad que estuvo centrado el sector oriente principalmente y parte de la zona centro. Claramente menos. Se ha notado. O sea, acá, sobre todo en los bordes cerro, en Providencia, cerca del San Cristóbal, Vitacura, cerca del Manquehue, llovía mucho más, Tobalaba también. Sí. Pero pasando los cerros hacia el norte. Sí, había una componente poco. orográfica muy importante. ¿Eh? Sí. Así que bueno, ojalá que sigan las lluvias y llegue hasta lluvia. Ya. Veamos detalles del pronóstico de inmediato para esta tarde. Comenzamos, por supuesto, por la zona norte, donde esperamos abundantes nubes, Arica, Iquique, Antofagasta. Hay algunos quiebres, pero se nublan en las próximas horas. Copiapó cielo claro, La Serena parcial con 17 grados. Incluso la tendencia es que a fines del día ya esté prácticamente nublada La Serena por viento fuerte en altura que trae nubes del océano. En la zona central, veamos qué pasa en la zona central. Está bastante frío, no hay temperaturas muy altas. 17 grados en Valparaíso, Rancagua 16, Talca también, Chillán, Concepción, en general parcial, a ratos nublado, pero nada más que eso. Veamos qué pasa en la Araucanía, ausencia de lluvia en los ríos y los lagos, temperaturas máximas tampoco muy altas, entre los 11 y los 14 grados y en general con pocas nubes. En la región de Aysén, no es excepción, también tenemos temperaturas máximas no muy altas, estamos hablando de 10 grados en Coyhaique, parcial, Chile Chico despejado, Puerto Natales y Punta Arenas con cielo parcial. Hay una tendencia a que en las próximas horas se produzcan algunos chubascos, pero muy débiles y aislados en Punta Arenas. Sin embargo, en Puerto Williams sí precipitaciones con una máxima alta de 9 grados. Veamos qué pasa en Santiago esta tarde, porque la temperatura máxima va a ser más generosa en Curacaví y en Melipilla que acá en el centro de Santiago. De todas formas, entre los 15 y hasta los 18 grados en la región metropolitana. ¿Cómo sigue esto? Veamos los próximos días. Continúan las temperaturas mínimas bajas. Para mañana 3 grados de mínima. También el día viernes. El sábado, domingo y lunes 4 a 5, pero las máximas van a estar más templaditas a contar del viernes sobre los 20 grados, especialmente domingo y lunes, pero sin lluvias. Y no solamente las mañanas, las tardes. Y la noche. Bien, sí, muy La frío. noche. Sí. Fíjense que... Porque yo cometí el error. ¿Cuál fue el error? No les cuento. Estamos en un noticiero. Por favor, adelante. No, sí, Pero- ya, pues ya. No, ¿Les cuento? pero- ¿Les cuento? cuente, ¿Les cuento? ¿Qué? No. Tenemos noticia de... No, si tenemos tiempo. ¿Hasta qué hora estamos? Bueno, les cuento. Ya, pero si es fome no me reten. Si traigan una A silla. ver, dale. Lo que pasa es que... ¿No se puede así? No se puede. No, dale. Qué poca vamos. solidaridad de tu parte. Estoy súper interesante. No. Yo saqué una de las zafradas de mi cama porque yo dije, ya cambia el tiempo y ya en la Y hace noche. calor, De ya. verdad que estaba soñando incómodo ya con tanto calor. Y se me olvidó que había cambiado la cosa. Y en la noche bajó harto la temperatura también y sufrí. Esa es mi vida. Bien, como consecuencia, entonces podemos decir que pasó frío anoche y le voy a dar una recomendación.
Ponga la frazada. Gracias. De nuevo. Ponga la azafrada de nuevo. Gracias, don Iván. ¿Cuánto rato queda de esto? Don Iván, ¿y señor? sus gallinas no sufren con el cambio? Les tengo yo con lucecita infrarroja para que tengan calorcito. Tiene Y así to- pongan hartos huevitos. Póngale una azafrada también. ¿Y le queda para rato todavía o no? Porque esos 26 grados del lunes, ¿dicen algo o es una pantalla nuevamente? No, vamos a estar templaditos ese día. ¿Puedo guardar los pantalones estos, don Iván, o los tengo que mantener todavía a mano porque me va a seguir congelando? Quiero saberlo. Que las mañanas son frías todavía. Ya. Pero como usted trabaja de noche, en el noticiero me refiero yo, obviamente. Claro, y también a esta hora. Gracias por venir. Hasta aquí su participación, me parece. Entonces yo creo que tiene una buena tenida que es abrigarse siempre, porque la mañana y las noches siguen siendo frías. Por capa, diría usted. No, y toda la semana. No, de verdad, por capa. Yo creo que lo fundamental es los niños, los más pequeños, que salen muy temprano al colegio, con temperaturas muy bajas. Estamos hablando de temperaturas que son en el centro de Santiago, 2-3 grados, pero en las comunas que rodean la capital es frío. Tanto en el día como en la noche, de verdad, la noche se pone muy helada. No, si fuera de broma, es verdad. Así es. Sí, lo que pasa es que convencerlos que se pongan la parca es un juicio antes de que salgan de la casa. Ya llegaron tarde. Es la pura verdad. Bien. Don Iván, Nos vemos. muchas Encantado gracias. de verlo. Hasta Que mañana, esté muy don Iván. bien. Ya, vamos a otros temas. Vamos a lo que ocurrió durante la jornada de ayer, pero ya estamos con las reacciones, y es que estas han sido diversas respecto de lo que generó en la oposición el rechazo de la acusación constitucional contra la ministra de Educación, la que, recordemos, terminó con 77 votos en contra y 73 a favor, luego de un debate de 10 horas en el Congreso Nacional. Vamos al contacto con la periodista Pamela Araya, que ha sido testigo de todo este proceso y tiene las novedades al respecto. ¿Cómo estás, Pamela? Hola, muy buenas tardes. Sí, testigo del proceso de ayer, ustedes lo decían, tremendamente largo, con una incluso intervención de Mario Venegas que duró 2 horas y 2 minutos. Pero por supuesto estamos viviendo el día después aquí en el Congreso, el que ha generado estas reacciones, no solamente aquí en la sede del Poder Legislativo, sino también en Santiago. Y de esta manera entonces se tuvieron las primeras impresiones. Una de las protagonistas, por ejemplo, es precisamente la ministra Marcela Cubillos, que luego que se rechazara esta cuestión previa por empate, es decir, se rechazara la defensa de la ministra, que estaba encabezada por el diputado Francisco Cox, el abogado Francisco Cox, lo cierto es que ahí sí ya empezó a generarse un escenario de incertidumbre, porque bastaban solamente un par de votos para inclinar la balanza para que la acusación constitucional siguiera su trámite en el Senado, donde allí se determina finalmente una posible destitución. Eran 5 capítulos. En este tipo de trámites basta que se apruebe solo un capítulo para que finalmente una autoridad sea sacada del cargo, que tiene esa consecuencia inmediata ahí también, que queda inhabilitada por 5 años para ejercer cargos públicos. Por eso que la sesión de la tarde fue bastante tensa, sobre todo en el último minuto, porque no se sabía, no intervinieron todos los parlamentarios porque eran solamente definidos por los comités de cada uno de los partidos. Finalmente, el oficialismo salió victorioso entre aplausos. Marcela Cubillos agradecía el respaldo no solamente de su bloque, sino también sabemos de algunos parlamentarios de la oposición que quizás no fueron tan contrarios a la hora de votar. Matías Walker, Jorge Sabat, Pepe Out, entre algunos de ellos, Alinco, que se abstuvo, por ejemplo, y también hubo 2 votos abstenciones, que eso también fue determinante. Así las cosas, por supuesto, en la mañana Marcela Cubillos llegó, por supuesto, hasta TVN, conversó precisamente y profundizó en lo que significa ahora esta nueva etapa, porque sabemos que es una ministra que evidentemente no tiene el respaldo de la oposición, pero aún así sigue en el cargo, porque finalmente por el resultado de la acusación, y es por eso entonces que tiene que seguir adelante con todos los proyectos y lidiar con un bloque que no está de acuerdo con su gestión. Vamos a escuchar lo que dijo. Eso es muy duro. A ti te están acusando de algo muy grave y no pueden, al final, tú ser objeto de un fin político, de una coalición, en que entonces da lo mismo lo que te hayan acusado, porque de un minuto para otro esto pasó a ser todo política y todo política interna de una coalición. Yo creo que los diputados, y lo agradezco especialmente, diputados que se atrevieron a analizar en su mérito una acusación constitucional, a entender que lo que estaban haciendo ayer no era dando un respaldo político, ni un ministro, ni un gobierno, sino que era simplemente analizar en su mérito un texto que tenían al frente que me acusaba de violar la Constitución y la ley.
Sí, no solamente era eso, violar la Constitución y la ley, sino también, por ejemplo, de no entregar este bono a los educadores diferenciales por mención, que era uno de las grandes piedras de tope, por ejemplo, en el paro de profesores que se extendió por bastante tiempo. Agradecimiento entonces a aquellos contrarios de la DC, a PPAU, por ejemplo, respecto de haber analizado este documento y haber votado en contra. Lo mismo hizo el presidente Sebastián Piñera, no solamente valorando el gesto de ellos, sino también, por supuesto, de todos el bloque oficialista que se alineó para conseguir finalmente estos 77 votos en contra de la acusación constitucional. Lo escuchamos al mandatario lo que dijo esta mañana. Apreciar, valorar y agradecer la decisión que tomó una mayoría de diputados el día de ayer, que rechazó una acusación constitucional contra la ministra Marcela Cubillos, que no tenía fundamentos y que estaba desnaturalizando nuestro orden constitucional. Y también decirles que a partir de ahora la ministra, el ministerio, el gobierno y este presidente vamos a poner todo nuestro esfuerzo y nuestra preocupación en la gran tarea, la gran batalla, la madre de todas las batallas, que es darle a todos y cada uno de nuestros niños y jóvenes una educación de calidad. Reacciones en el Congreso también que hay, pero todo apuntado a una campaña prácticamente para que Pepe Out, el integrante de la mesa de la Cámara de Diputados, un parlamentario, por supuesto, del bloque opositor, deje el cargo que tiene dentro de esta mesa. ¿Por qué? Porque son varios los que han dicho que no se sintieron representados y que él fue elegido para ocupar este cargo precisamente porque lo que hace es representar las ideas de la oposición. En algún minuto se decía que se iba a votar la censura para toda la mesa, pero lo cierto es que agradecen el voto del resto de los integrantes y que por eso Pepe Au es quien tiene que presentar esta renuncia. Incluso el diputado Naranjo andaba con un cartel que lo estaba mostrando para esas instancias, alegando entonces y pidiendo su renuncia. Comenzó a hacerlo desde el día de ayer. Obviamente Pepe Out dice que él no lo va a hacer. Vamos a escuchar reacciones respecto de lo que ocurrió. Yo quiero emplazar al diputado Pepe Out que tome el camino que corresponde, que renuncie él, porque él ayer cometió un acto de irresponsabilidad política. Renuncie, señor Out. Usted no tiene autoridad moral ni nos representa en la mesa de la Cámara. Con la actitud que ha sostenido el diputado Out, que está en su derecho a votar como él quiere, pero está allí representando a un sector de la oposición. Hoy día él no nos da confianza. A mí no me da confianza. No me da confianza ni a mi sector político, porque lo que ha hecho ayer y lo que ha hecho durante todo el periodo que antecedió a la votación de ayer es un hecho que no representa al sector que nosotros lo llevamos a estar allí en ese lugar como vicepresidente. Si él quiere hacer ese ejercicio, que lo haga desde el pupitre, como todos. Tratándose de una votación en que está en juego la destitución de una ministra de Estado, en que uno tiene que sopesar en su foro interno si realmente las imputaciones son de tal entidad como para ameritar esa desproporcionada medida, supeditarlo eso a un cargo me parece que desnuda a la oposición en el sentido de que aquí estamos por los cargos y no precisamente por respetar la libertad de las personas. Y eso es un muy mal mensaje a la ciudadanía. Así como yo respaldé y felicito la conducción que tuvo Maya Fernández, que fue muy buena presidenta de la Cámara, y pensamos distinto con la diputada, yo creo que en este caso también, tanto el diputado Flores como las dos vicepresidencias, la diputada y el diputado, son personas que están haciendo un buen trabajo, y eso es lo que importa. La votación ya es otra cosa, es una cuestión personal y sobre todo en estos casos en donde no debe haber órdenes de partido ni de coaliciones. Bueno, por supuesto que Pepe Out respondió, el diputado respondió a todos estos emplazamientos que comenzaron ayer, de hecho, de inmediato después de terminada esta votación. Lo escuchamos, por supuesto, lo que tiene que responder. Si a la bancada del PPD y a Jaime Naranjo le parece que tener una opinión distinta respecto de una acusación constitucional y expresarla a través del voto
públicamente defendido según mi particular convicción es razón para censurar a la mesa y sacarme del cargo, yo gustoso pago ese costo, porque es el costo de mi libertad, es el costo de actuar según mi convicción. Pepe Out, entonces yo les decía, respondiendo a todos estos emplazamientos, por supuesto que el debate está instalado y también cómo queda la oposición en respecto de lo que volvió a ocurrir. No lograron alinearse todos y las consecuencias entonces son que la ministra Marcela Cubillos continúa en su cargo. Muy bien, Pamela, muchísimas gracias por toda la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Y 2 inspectores municipales de Coquimbo fueron agredidos por un conductor que estacionó su automóvil en un lugar destinado a personas en situación de discapacidad. Luego que los funcionarios intentaron pasarle la infracción, el parte del tránsito, el sujeto los golpeó con un bastón retráctil. Jenny Galleguillos nos cuenta más de este caso. Desgraciadamente estas cosas se repiten más de lo que uno quisiera. Así es como están, muy buenas tardes. Ustedes lo decían, ya están viendo en imágenes este registro que realizaron los mismos locatarios de calle Melgarejo en pleno centro de la comuna de Coquimbo. Ustedes lo pueden ver ahí, este conductor agredió primero respondió de esa forma a la fiscalización que realizaron los inspectores municipales. Primero respondió con insultos, con golpes, con empujones. Luego él se devuelve hacia el camión que estaba mal estacionado y saca del interior un bastón retráctil de material de fierro con el que intenta agredir directamente a estos 2 funcionarios municipales, quienes buscan la forma de evitar estas agresiones también para poder reducirlo ante, claro, el asombro y la preocupación de los locatarios, vecinos que estaban ahí grabando incluso este registro y también la rápida acción de carabineros. ¿Esto cómo parte? Se preguntarán ustedes. Según el relato que nos entregaron los mismos funcionarios agredidos, esto habría comenzado porque el hombre habría llegado hasta ahí, hasta calle Melgarejo, en este camión de tipo 3/4, y lo habría estacionado en un sector donde hay una señalética que indica claramente que no se puede estacionar salvo a personas con situación de discapacidad. En ese lugar, en calle Melgarejo. Es ahí cuando ellos van a avisarle, digamos, a esta persona, van primero a darle la información y este hombre no recibe de buena forma la información. Es como entonces los inspectores pasan de inmediato a pasarles el parte y es ahí cuando comienza la agresión física a los 2 inspectores municipales de Coquimbo. Llegó Carabineros, eso sí, afortunadamente, y fue detenido. Vamos a escuchar entonces el relato que nos realizan tanto los inspectores como también los locatarios del centro de Coquimbo. La intención de nosotros era realizar la labor educativa que nos encomiendan en primer lugar, que si está la persona en el lugar, pedirle que se retire y no sancionarlo. Pero esta persona no dio pie para ni siquiera saludarlo. Se ofuscó, se devolvió al vehículo, desde el interior sacó un bastón retráctil de color negro, de material de fierro, porque yo lo tomé, y con claras intenciones de pegarle a Javier, porque siempre detrás de él y yo al lado, tratando de que no pegara. El estacionamiento a personas con discapacidad que sí tienen el derecho de ocuparlo, y también me llama la atención la agresividad que hoy tienen los conductores. Normalmente la gente reacciona no muy bien a nuestra fiscalización, en el cuello, por acá, y los tirones me quedan doliendo los hombros, me caí al suelo, nos duele la rodilla donde pegamos en el piso. Se notaba demasiado molesto y después ya nosotros nos pusimos muy nerviosos cuando sacó un bastón de fierro y con eso sale persiguiéndonos. No lo hacen daño a nosotros, todo lo contrario, nos cuidan. Nosotros todas las mañanas los veíamos pasar para allá, para acá, entonces son inspectores. Estacionan 5 minutos para descargar, como ser ahí en los moles, y a los molestan los inspectores al tiro un par.
Claro, ahí estaba la declaración de los funcionarios de la Municipalidad de Coquimbo, que ellos decidieron entregar este relato porque dicen, claro, no es primera vez que las personas no responden de la mejor forma cuando los inspectores los van a infraccionar. Luego de todo esto, claro, llamó la atención de los vecinos, de los locatarios, quienes llamaron de inmediato a Carabineros, lograron detener a este hombre, quien fue formalizado el día de ayer por los delitos de lesiones leves y también desórdenes públicos. Quedó en libertad, eso sí, con medidas cautelares como la prohibición de acercarse a las víctimas y la firma bimensual en la Fiscalía de Coquimbo. Por su parte, el municipio de Coquimbo señaló que se va a querellar contra el responsable de esta agresión contra 2 funcionarios municipales, inspectores municipales de la comuna Puerto. Muy bien, Jenny, muchas gracias por toda la información. Buenas tardes. Tu bolsillo. Tanto tiempo sin verte, Andrés Vial. Gonzalo Ramírez. ¿Cómo está Es como un usted? déjà vu. ¿Sí? Claro que sí. Sí, pues siempre es bueno. Años, sí. Es bueno recordar. Por supuesto. Las buenas cosas. Las buenas cosas siempre. Vamos a revisar información de la economía, tiene que ver con el dólar. Ayer tuvimos buenas cifras de crecimiento, la economía que comienza a tomar un ritmo un poquito más acorde a lo que esperamos, y el dólar que nos puede hacer pasar alguna pesadilla, sobre todo para esta Navidad, ustedes que son padres, y también soy padre, para los regalos. Explicando la vida con la Navidad. ¿Estamos todavía pagando el 18? Pero es que yo le voy a explicar por qué, pues si el viejo bosquero todavía no se asoma. Todavía me quedan empanadas en el Tupperware. Todavía tengo en el Tupperware unas empanadas. Sí, pero... El tema es que los niños ya y me está hablando el viejo bosquero. Y están escribiendo ya. Sí, pues los duendes y los renos están trabajando ya, pues. Están acaparando los regalos para después repartirlos. Y con este dólar... No. Es verdad. Poquita cosa. Va a ser más caro. Si vamos con la primera gráfica, señor director, para revisar qué es lo que ha pasado con el dólar las últimas jornadas, desde el viernes pasado. A ver, 725 el viernes, 728, ayer estuvo en los 730, hoy día cayó un poquito, pero igual es el precio más alto en los últimos 3 años y medio. O sea, desde el año 2016 tenemos que remontarnos para encontrar un precio del dólar así. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Cómo se viene la mano? Va a seguir hace un buen rato. De acuerdo a los expertos, sobre 700 pesos, Carola. Andrés, a ver, pero hace un par de semanas, cuando estábamos discutiendo y revisando lo que es esta guerra comercial entre Estados Unidos y China, estos impuestos que no le terminaban de poner a los productos chinos, justamente hablaban de que no querían encarecer una Navidad que sabemos. Todo está hecho en China al final del día. Exactamente. Entonces la idea era que justamente estaban protegiendo las próximas fiestas que venían. Pero, nada. Sí, eso para Hasta Estados Unidos. Ya. Pero acá no, po. Ya. El tema que acá nos va a pegar. Vamos con la siguiente gráfica. Justamente vamos a explicar por qué está sucediendo este tema del dólar. Hay varios factores que se están conjugando acá. A ver, lo que tú mencionabas, la guerra comercial, la primera y segunda economía del mundo, agarras del moño, aquí nadie gana. El impeachment contra el presidente Donald Trump. Eso, obviamente, también la inestabilidad política en la primera economía del mundo también golpea al resto del mundo. La caída del cobre, que ha caído con fuerza en nuestra economía. Mientras más caiga el cobre, más sube el dólar. Es un efecto balancín, como se dice. Y la situación que se está viviendo en la región, porque en definitiva las elecciones en Argentina a fin de mes, lo que estamos viendo en Perú, También Brasil, no o deja sea de que... ser. Todo eso contribuye un poquito los efectos que vamos a sentir. Navidad más cara. Porque ahora el comercio está proveyendo de los productos que va a vender en diciembre. Es ahora. Entonces con este dólar se hace súper complicado. Combustibles al alza. Y ahí voy a entrar después al detalle. Porque recordemos hace un par de semanas con el ataque a Arabia Saudita, había subido mucho el precio del petróleo, pero ahora tendió a normalizarse. O sea, los combustibles van a subir, pero no como se dijo hace un par de semanas. Los viajes más caros. Al que quiera viajar para afuera, por favor, prepárese porque va a ser muchísimo más caro que el año pasado, muchísimo más caro que hace un par de años con este nivel de dólar. Vamos con la siguiente gráfica, vamos a explicar el tema de los combustibles, que esta tarde hay un nuevo reajuste de combustibles, seguramente van a subir 6 pesos como ocurre tradicionalmente. A ver, el precio del petróleo en el mundo, el barril de petróleo hace un par de semanas estaba en $60. Recordemos, este tema de Arabia Saudita subió a 66, prácticamente un 10% en una jornada. Ahora se normalizó. En ese minuto se había dicho que íbamos a tener 14, 15 semanas consecutivas de alza de los combustibles consecutivas. No va a ser tan así. ¿Por qué? Porque el precio se normalizó. Sí vamos a tener por lo menos durante octubre alzas. Ya en noviembre debiera esto tender a normalizarse. Le preguntamos a los expertos el tema del dólar. ¿Va a seguir a este nivel? ¿Cuánto nos va a pegar? La gente que está cambiando, que está comprando, que está vendiendo dólares, escuchemos declaraciones. Cada día, pues, nuestro peso vale menos. ¿Sale más caro viajar afuera? ¿Llegan productos más caros? Me imagino yo que sí. La vida es más cara, más difícil. Queremos llevar dólares. Perfecto. Ahora nos rindió mucho menos. No conviene mucho los electrodomésticos, todas esas cosas. Se hace todo un poco más caro, ¿no? Sí. Los viajes también, todo sube, pero
a mí me convenía en esta ocasión. Como tengo dólares, aproveché de cambiarlo. La mayoría de los productos que se consumen en el día a día son importados. En base a eso, sobre todo que se viene ya fin de año, Navidad, hartas compras, tenemos que generar se irá a ver un impulso fuerte en los precios de esto, como son importados. Por otra parte, las bencinas también están muy indexadas al precio del dólar y también la electricidad. Entonces son dos ítems que también tendrán que tener un impulso en los próximos meses que obviamente... Deportes. Vamos con deporte. Don Sergio Pinto ya nos acompaña. ¿Se olvidó mi nombre, Gonzalo? No, es que le toca a ella presentar. Es muy caballero. ¿Cómo están? Ansioso. Sí, porque ya tenemos la confirmación que Alexis Sánchez va a ser titular a partir de las 16 horas. ¿Desde la partida? Partido. Exactamente, excelente. Titular, confirmado. ¿Confirmadísimo? Arturo Vidal no. No, ya salió la formación, ya. Pero puede entrar. Sí, puede entrar en el segundo tiempo. Pero es que lo que estaban buscando que fuera titular. Exactamente, no, estaba muy difícil. Muy difícil. Ahí está el último entrenamiento que nos mandó desde Barcelona Pablo Ramos, ahí compartiendo con todas las figuras que tiene Barcelona. Yo realmente lo veo muy difícil que juegue muchos minutos en esta temporada Arturo Vidal. Seguramente en enero ya va a haber una salida para él. Si hubiera estado Vidal y Alexis de la partida, yo no estaría acá, viejito. ¿No? Yo me hubiera enfermado para irme. Claro. Y estar ahí. Acá. No, hasta ahí le llegó los caballeros, ¿vio? No, pero es una cosa de patriota. De patriota. Para el 18, disculpe, estuvo por estos lados, ¿no? Ya, ahí estaba el patriotismo, pues, no ahora. Estaba haciendo artesanía. Ya, de Pomaire. 5 minutos, Arturo Vidal, para ver a dos compatriotas ahí en lo alto del fútbol de Europa. Otro partido importante que se va a jugar este fin de semana es el Superclásico del fútbol chileno. Ahí vemos los últimos entrenamientos también de Colo-Colo y la Universidad de Chile. Digo que se juega este 5 de octubre porque puede ser goleador histórico. Ya se están preparando algunas celebraciones, ya se invitó a la familia de Esteban Paredes, a la familia de Chamaco Valdés. ¿Y la U querrá ser parte de esta celebración? Yo creo que no. Ellos van a ir a tratar de ir a buscar la victoria, una de las peores crisis de los últimos años, no solamente lo futbolístico, en lo económico también. El cuadro de la Universidad de Chile, bastantes millones de deudas. Así va a terminar por lo menos este año de la U en esta temporada, pero quedan 8 fechas y en este momento está descendiendo. Se entiende la pasión. Yo respeto a la gente que vive con tanta profundidad su cariño, su identificación con un equipo como la hinchada de la U, lo están pasando pésimo y todo el asunto. El sábado va a ser complejo, es muy crucial, pero a pesar de todo ese cariño y ese compromiso, que no se pierda de vista que esto es un partido de fútbol. Nada más. Pase lo que pase, bueno, se pierde, habrá otra oportunidad, en fin, pero que no se transforme en un despelote. No, todos esperamos que no pase nada, que sea un buen partido de fútbol, que gane el que juegue mejor, como se dice siempre. Obvio. Si Colo-Colo gana y juega mejor, el hincha de la U tendrá que estar callado y esperar a la otra fecha, tratar de sumar puntos para tratar de salvarse del descenso. Bien digo, escuchemos reacciones en la previa de este partido. Es un partido muy importante. No importa cómo llegue cada equipo. Seguramente el estadio va a estar repleto, va a explotar y va a ser una gran fiesta. Y esperemos nosotros, dentro de la cancha, devolverle esa alegría a la gente. Obviamente uno en estas semanas a veces conversa más con uno, con otro, pero nada, la verdad que estamos con mucha ilusión de poder revertir la situación. Ya estaban fuera, ¿qué pasó? Estudiaste, yo creo que... Poder escucharte. Estamos de vuelta, Gonzalo, para hablar de los amistosos de la Roja Femenina. Eso. El 6 de octubre en Temuco y el 8 en Rancagua frente al seleccionado de Uruguay. Y Christian Endler habló hace un par de minutos allá en la NFP sobre un tema que había estado rondando la selección sobre... hace unos días llegó una carta a la NFP por parte de la Asociación Nacional de Jugadoras de Fútbol Femenino y el CIFUB, en el que se hablaba de actitudes indebidas del entrenador José Letelier a una jugadora en el Mundial de Francia que disputó nuestro seleccionado. Bueno, Tiane Endler, como es la capitana y máxima referente de este equipo, dijo: el grupo está bien, estamos al tanto de lo que ocurrió y no fue una denuncia, sino que una inquietud solamente por parte de la ANJUF, y que había recibido un reclamo o alerta de posibles actitudes inadecuadas del entrenador. Quiero dejar en claro que no se habla de abuso ni sexual o laboral o algo así. Así que lo aclaró la capitana y máximo referente de la selección chilena femenina en medio de esta preparación de los amistosos frente a la selección de Uruguay. Así que
vamos a estar seguramente en Sin Miedo, en el canal 24 horas a las 20 horas con todas estas declaraciones. Gonzalo, Carola. Ahí vamos a estar muy pendientes. Que estén bien. Gracias. Bien, pues nos despedimos rápidamente. ¿Quiere ir a ver el partido? ¿Usted también? No, tengo que trabajar un poco más. Sí, seguro. Vamos a seguir trabajando, eso sí, para usted, por supuesto, entregándole todas las principales informaciones. Que esté muy bien. El trabajo es una bendición. Absolutamente. Dale. Que tengan buenas tardes. Bueno. Hemos presentado 24 tarde.